Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El desabasto de medicamentos ha sido uno de los talones de Aquiles para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario incluso responsabilizó a las farmacéuticas de orquestar el desabasto, luego de ser vetadas por incurrir en prácticas monopólicas en la venta y distribución de insumos médicos al sector público. Hace algunas semanas, el Ejecutivo Federal anunció la creación de una nueva empresa del Estado para comprar medicamentos, vacunas e insumos para la salud en el extranjero, sin que haya necesidad de una licitación de por medio. Pero el tiempo corre y las consecuencias de la falta de atención a personas con padecimientos diferentes a la COVID no esperan. Según una investigación periodística de la organización civil Impunidad Cero, en Chiapas, 260 menores no han tenido acceso al tratamiento médico necesario para el cáncer que enfrentan. Por ello, la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica interpuso una demanda de amparo contra la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda para asegurar que estos jóvenes, que estos niños obtengan los medicamentos que necesitan. Aunque este desabasto se registra desde el 2019, la pandemia de la COVID-19 lo ha empeorado, no solamente en Chiapas, sino en varias entidades como Baja California, Ciudad de México, Sonora y Oaxaca. El pasado 4 de agosto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que frente a la emergencia sanitaria otros tratamientos quedaron rezagados y que ya se trabaja en subsanar ese atraso para que los centros de salud recuperen su capacidad de atención a otros padecimientos, pero que también sigan atendiendo los casos de COVID. Sin embargo, López-Gatell no habló del desabasto de medicamentos. Segundo tema a discutir esta noche, ¿y qué te parece si empiezo ahora contigo, querido Eder? ¿Cómo lo ves? Porque sí ha sido un tema recurrente en la 4T. Incluso yo me metí al tema de los medicamentos de VIH para una transición que hubo importante el año pasado en ese tema, apoyando a organizaciones que se encargan y trabajan muy profesionalmente el tema del VIH, así como a un grupo de expertos médicos. Fuimos con la Secretaría de Hacienda, presentamos un cambio de paradigma, lo aceptaron. Pero a partir de ahí, y entre que el IMSS y la Secretaría de Salud empezaron a hacer esta migración, pues sí se registraron algunos momentos de desabasto que sigue ocurriendo hoy todavía, ya no al nivel del año pasado, pero sigue habiendo, pero que se agrava ahora con lo que ya mencionábamos, sobre todo con el tema de medicamentos para cáncer para niños y otros más que ya por ahí están anunciando incluso que vendrán pronto y que van a ser un reto nuevo para la 4T. Sí, yo creo que se ha hablado mucho de los motivos por los cuales se da este lamentable desabasto. Hay un diagnóstico muy completo, pero además hay una propuesta de solución que ya se está ejecutando. El fin de semana David León renunció a Protección Civil y ya se va a hacer cargo de esta paraestatal para poder suministrar todos los medicamentos. O sea, ya hay una medida que se está llevando a cabo. Aquí ya no caben los pretextos, ya no caben las justificaciones. Por supuesto que se entiende que hay una situación por el tema del COVID que nadie se esperaba, pero a partir de que ya se está asumiendo la responsabilidad de suministrar, se crea una empresa del Estado para garantizar el abasto de todos los medicamentos en el país, pues ya se tendrán que entregar resultados muy concretos. Yo estoy convencido, David León lo hizo muy bien en Protección Civil, es alguien muy disciplinado, muy profesional, y la otra circunstancia que se tendrá que reflejar es ahora que viene el debate sobre el presupuesto del año que entra, pues tendrá que reflejarse también ahí la voluntad de generar un mecanismo de abastecimiento más eficaz y más adecuado. Si se logra, será un asunto paradigmático. Hasta hoy, a lo largo de nuestra historia, siempre ha habido situaciones de desabasto, no solo, como bien decías, en la condición del COVID, en 2019 también lo hubo. Entonces, si se logra resolver ese, que es uno de los grandes problemas y muy sentidos problemas del sector salud, estará haciendo la 4T una aportación muy importante para avanzar hacia la garantía del derecho universal a la salud, que es algo que también ya se reafirmó en las reformas que la 4T ha impulsado. Entonces, es sin duda uno de los grandes retos. De entrada, lo que tiene que suceder es garantizarle a las infancias que en este momento en Chiapas no han recibido sus medicamentos, que los reciban. Claro. Y de manera estructural, por supuesto que esta medida de crear la paraestatal tiene que dar resultados Sí. lo antes posible. ¿Coincides con esta lectura, Tania? ¿Crees que se van a poder arreglar estos problemas con la creación de esta paraestatal o se van a crear nuevos problemas con ella?
Mira, desde el principio del sexenio el gobierno ha sido muy escéptico y muy crítico respecto al modelo de gestión de compra de insumos para la salud y medicamentos, específicamente con el tema de adjudicaciones, licitaciones y con el régimen de compra única, ¿no? La famosa compra única. El tema no es que no haya una ventana de oportunidad para reducir justamente la corrupción que efectivamente está documentada en ese sector a través de distintos actores con las distintas agencias regulatorias por las que pasaban todas estas licitaciones. El tema es que en esta transición o en este cambio de régimen de un modelo casi 100% tercerizado a uno que ahora va a estar mucho más amarrado al aparato estatal, lo que se ha perdido es la continuidad en el abastecimiento y es algo que aun cuando quieras hacer un cambio de régimen que es perfectamente válido, no puedes permitir. La transición debió ser totalmente, digamos, casi imperceptible para las personas, específicamente para los pacientes, y bueno, ni hablar de los derechos de las infancias que se ven tan afectados en esto. Y digamos que ha sido una constante desde el principio recordar que diversas asociaciones han presentado amparos a lo largo del sexenio para garantizar los medicamentos y los tratamientos de quimioterapia a distintos pacientes, y ahora, bueno, con COVID se intensifica un poco por la emergencia sanitaria, pero también porque justamente se está dando paulatinamente esta transición a otro régimen de compra de medicamentos. Hay varias vías, está el tema de la paraestatal, pero también está este arreglo que hace el gobierno mexicano con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Recordar que apenas se modificó la ley de adquisiciones para exceptuar únicamente de todo ese régimen a la compra de insumos para la salud y medicamentos. ¿Cómo se va a materializar eso y cómo explicar y cómo, digamos, sí ser muy claros en el tema de que se puede interpretar quizá como se le esté exceptuando de un régimen de transparencia y no precisamente, pero creo que ha habido una falla en la comunicación y sobre todo en interrumpir los tratamientos que violan totalmente el derecho a la salud. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Lecona? ¿Se podrá arreglar este tema? Va a ser siempre el talón de Aquiles de la 4T, que pone en riesgo la vida de muchas personas, por cierto. Pues yo no sé si tanto como el talón de Aquiles, porque qué bueno que Eder hoy nos diga que ya no se puede, ya no caben las justificaciones, que ya no cabe andar repartiendo responsabilidades. Pero cuando empezó esto, cuando se empezó a visibilizar más a finales del año pasado, a principios de este año, había una negación absoluta, una negación criminal de que esto estaba pasando. Nada más recordemos al héroe, hoy héroe caído, Hugo López-Gatell, que se atrevió a decir que los padres, los supuestos padres de familia, que a él no le quedaba claro a qué agenda atendían, y que los padres que en aquella ocasión se habían acercado a la Secretaría buscando una solución, no representaban a la totalidad de niños con cáncer. Qué tristeza llegar a este punto en el que, no sé ustedes, pero yo no me explico por qué esto no es el principal escándalo del país. Este amparo que recoge para construir una historia Alejandro Melgoza en la revista Proceso y lo que hoy tiene también el periódico Reforma en primera plana son las historias, es la cara visible del sufrimiento de niños, de pequeños, de niñas, niños que están sufriendo sin sus tratamientos. En Reforma, el caso de Maribel, que hace 24 días le diagnosticaron leucemia en León, y que al momento no ha recibido más que ketorolaco para el dolor de cabeza y demás. La historia de estas 260 menores, niñas y niños en Chiapas, que es lo que recoge el reportaje de Proceso, es otro de los tristes episodios, donde no nada más es Chiapas, se habla de Baja California, Ciudad de México, Sonora y Oaxaca, y por lo que hoy nos dice Reforma, pues también en Guanajuato. Y entonces el presidente de la República, recordemos cuántas veces no dijo que esto era una orquestación de la oposición, y quién sabe quién estaba haciendo. Yo nada más quería cerrar invitando a leer el reportaje de la revista Proceso, estas historias, y un fragmento muy pequeño que leo es de un testimonio en la revista Proceso. Mami, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Qué va a pasar si no me ponen la quimio?, le preguntan. Ella lo trata de calmar, le dice que va a estar bien. El niño se contenta un poco, pues las quimioterapias son insoportables. Se ponen felices porque no los vas a picar o tomar sangre. Lo que sí nos angustia
los que sí nos angustiamos somos nosotros, los papás, comenta un médico del hospital. Híjole. María Clemente, ¿cómo lo ves tú? Cierro contigo este bloque. Sí, pues mira, yo veo que justamente, como decía Tania, que esta promesa del cambio de régimen, ¿no? En el sistema, del sistema de compra de medicamentos, que justamente lo que está también visualizando no solamente es este desabasto que hoy hay, que sin duda también sí ha sido reconocido por el gobierno, que también ha sido maximizado en algunos puntos. De ninguna manera se trata de minimizar el sufrimiento de las familias y de los menores con cáncer, que no solamente son menores de edad las personas que están sufriendo este desabasto. Es cuando digo que se maximiza, porque se pone la cara de los infantes cuando son todos los pacientes con cáncer que están sufriendo esto, pero también lo digo en un paralelismo con lo mismo que pasó con la situación del desabasto de medicamentos de VIH, ¿no? Esta compra, digamos, que era con terceros, ¿no? Con intermediarios, en la que estas empresas comercializadoras se llevaban infinidad de cantidades brutales de ganancias que eran irracionales para el costo de la salud pública de los mexicanos, que también justamente a principios de sexenio, el primer año, fue muy llamativa la atención, el desabasto de medicamentos con VIH, y hoy tenemos justamente con toda esta estrategia que sí hubo un retraso y al final se abasteció. Yo misma soy beneficiaria de esto, hoy tomo el nuevo esquema de medicamentos y se redujo un poco más del 30% el costo de la compra de medicamentos. Y entonces creo que ese tipo de ahorros, en consecuencia con la autoridad republicana, a largo plazo van a traer beneficios a la población, porque van a reducir por un paso esta corrupción enorme que habíamos visto, porque no se habla también de estos costos de la corrupción, de la simulación que había, no de estos hospitales, clínicas abandonadas, de medicamentos que en lugar de medicamentos eran agua, ¿no? Y entonces todo tiene que ser un cambio, y que sí es paulatino y que va a tomar tiempo, sí, pero que al final, como pasó con el desabasto de medicamentos del VIH, seguramente tendrá una buena solución. Yo confío en eso. Sin embargo, creo que, como Tania, concuerdo que el cambio debería de haber sido imperceptible, ¿no? Entonces ahí es donde están los errores, pero no cabe duda de que la estrategia es correcta, que el cambio de régimen a la compra de medicamentos sin estos intermediarios que ganaban millones a costa de la salud de los mexicanos es correcta, es adecuada. Nada más en la instrumentación esperemos que también la salud de muchos mexicanos no se quede en el camino, y eso es lo que hay que demandar. Déjenme hacer una pausa y regresamos precisamente para cerrar la discusión de esta noche con otro tema. La Alianza Federalista pide al presidente López Obrador ayuda para reactivar la economía y fortalecer los sistemas de salud en sus entidades. Esta semana se reunirán con el mandatario, con el presidente. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? ¿Cómo está hoy la relación entre las gobernadoras y el gobierno de la República, o el gobierno federal y los demás gobernadores? No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.